te voy a invitar a que cojas tu Biblia y que abras en el libro de Jeremías, capítulo 31 y verso 1. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Señor, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a estar atentos a lo que nos quieres hablar y que nos ministres a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Gracias, Padre, por poder estar juntos, reunidos en este pueblo tan hermoso. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Antes hemos cantado una canción que hace años ya que se canta en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, y dice: somos el pueblo de Dios. ¿De cuántos pueden decir somos el pueblo de Dios? Ahora, ¿qué significa que somos el pueblo de Dios? ¿O por qué somos el pueblo de Dios? Para entender esto yo quiero hacer un rápido recorrido por la historia bíblica. Y en primer lugar vemos ahí en la Biblia que Dios, de todos los pueblos de la tierra, Dios decide escoger a uno, a Israel, para que sea su pueblo. Y no lo escoge porque sea el pueblo más importante, todo lo contrario, era el pueblo más pequeño de todos los pueblos que había entonces, pero Dios decide escogerlo para que sea su pueblo. Si miramos en Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Israel aceptó y decidió que Dios iba a ser su Dios y que ellos iban a ser su pueblo. Y durante siglos Israel caminó como el pueblo de Dios, con una identidad clara, como el pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios verdadero. Un pueblo santo, apartado para Dios, obedeciendo sus mandamientos, siguiendo sus caminos, adorándole a Él. Israel le obedecía y era reconocida por todos los pueblos. Y los pueblos la admiraban. Cuando escuchaban a Israel, incluso algunos pueblos temblaban, porque sabían que Israel era un pueblo poderoso y que tenía a Dios de su lado, ¿verdad? Ahora, cuando tú lees ahora aquí en Jeremías, está diciendo, Jeremías está profetizando y está hablando del futuro. Y Jeremías dice en aquel tiempo, y volvemos a buscar Jeremías 31:1, dice: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo, ¿vale? ¿Por qué está diciendo Jeremías me serán por pueblo? Porque habían dejado de ser su pueblo. En ese momento ya no eran su pueblo. Y esto es fuerte lo que estoy diciendo. Pero ya Isaías lo había profetizado antes. Si miramos en Isaías, capítulo 7, un libro antes, Isaías capítulo 7, y verso 8, dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años, Efraín, o sea, Israel, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y luego más adelante, eso se cumplió 65 años después, cuando vino la cautividad a través de los asirios. Y Oseas tiene que decir estas palabras tan duras, el profeta Oseas, capítulo 1 y verso 9. Oseas tiene 2 hijos y al segundo le hace que le ponga un nombre. Y dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es tremendo esto. Estas palabras, Dios a Israel: ya vosotros no sois mi pueblo. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido con ese Israel que era un pueblo unido, un pueblo que caminaba siempre junto y que adoraban a Dios y servían a Dios? ¿Qué había ocurrido?
hubieron varios capítulos que hicieron que el pueblo de Israel se desmoronara y un día dejara de ser pueblo, el pueblo de Dios. El primero fue cuando ellos decidieron que se les diera un rey, como los demás pueblos, como las demás naciones. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Estaban diciendo, ya no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos que nos gobierne un hombre. Ese fue el primer paso que hizo que el pueblo de Israel se empezara a desmoronar. Cuando uno deja el gobierno de Dios y lo sustituye por el gobierno de los hombres, entonces ahí viene un declive. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel. Fueron gobernados por hombres que muchos de ellos no hicieron la voluntad de Dios. El segundo paso que hizo que Israel se viniera abajo fue la división. Después de Salomón, Israel se dividió, dejó de ser un solo pueblo, pasó a ser dos pueblos. El reino del norte, 10 tribus se fueron para el norte, 2 tribus para el sur. Un pueblo dividido, ya no era un pueblo, eran dos. Gobernados por reyes que casi todos hicieron lo malo y llevaron al pueblo a hacer lo malo. Hasta que finalmente los del reino del norte fueron hechos cautivos por los asirios y los del reino del sur más tarde fueron hechos cautivos por los babilónicos. Y ahí es cuando dice que dejaron de ser pueblo. ¿Por qué? ¿Porque fueron hechos cautivos? No. Porque no fueron hechos esclavos. O sea, fueron hechos cautivos. Significa que se les llevó, se les trasladó para que vivieran en la tierra de Asiria y de Babilonia. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en el momento que fueron trasladados y vivieron en esas tierras, dejaron de actuar como el pueblo de Dios y se mezclaron con esos pueblos paganos. Siguieron sus costumbres, hacían lo que los otros hacían y dejaron de tener identidad como pueblo santo y apartado para Dios. Ya no había distinción entre pueblo de Dios y pueblo pagano, era todo lo mismo. Si siglos atrás se podía hablar de Israel como el pueblo santo que servía a Dios, ahora ¿dónde estaba ese pueblo? Había desaparecido, se había diluido en medio del pueblo pagano. Solo en Babilonia quedaron algunos que lloraban y decían, ¿cuándo el Señor nos dará de poder volver para reconstruir? Y a ellos se les concedió que 70 años después pudieran reconstruir, pero ¿qué pasó con ese pueblo? Dejó de ser pueblo. Ahora bien, hasta aquí todo es triste, pero quiero que entendamos que esa oscuridad del pueblo de Dios hizo que viniera una oscuridad histórica. 400 años donde no hubo pueblo de Dios. 400 años donde no hubo profeta de Dios. 400 años donde no hubo palabra de Dios. Los 400 años que van desde el último libro que se escribió del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta que llegó Jesús a la tierra. Hay algunos libros históricos y apócrifos, como los de los Macabeos, que nos cuentan algunas cosas, pero no hubo ningún libro inspirado por Dios, porque no hubo inspiración de Dios, porque no hubo profeta de Dios, porque no hubo pueblo de Dios. Y en esa situación, cuando Jeremías profetiza, y cuando él está hablando en futuro, cuando él dice, y volvemos otra vez a Jeremías 31, cuando dice en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a toda la familia de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Lo miramos en el mismo capítulo 31, versículo 33, Jeremías 31, 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y Dios seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Está hablando de un nuevo pacto que Dios iba a hacer. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Es el pacto que Él ha hecho a través de Jesucristo, su Hijo. Jesucristo vino para hacer un nuevo pacto con nosotros. Por eso, Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Dios hizo un pacto a través del cual quiso levantar un nuevo pueblo. Dios estaba sin pueblo, pero Dios no quería estar sin pueblo. Y Dios decide adquirir un nuevo pueblo. Y dice 1 Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido.
se quedó sin pueblo, pero Dios decide comprar un pueblo. Y lo hace a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio, Dios adquiere, Dios compra un nuevo pueblo. Y en ese pueblo no está compuesto solo por judíos. Hay judíos, sí, gloria a Dios por los judíos que se están convirtiendo a Cristo. Pero ese pueblo nuevo que Dios ha levantado a través de Jesucristo no es de una nación, ni de un país, ni de una raza, ni de una condición. Ese pueblo está compuesto por hombres y mujeres de toda raza, de toda nación, de todo lugar y de toda condición social. Todos aquellos hombres y mujeres que han decidido reconciliarse con Dios, pidiendo perdón de sus pecados y recibiendo a Jesucristo como su Salvador y Señor, ahora son parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo soy parte del pueblo de Dios? Y no somos parte del pueblo de Dios porque nos reunimos en un lugar, somos parte del pueblo de Dios porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Dios ahora es nuestro Padre. Pero no solo somos hijos, sino que somos parte de un pueblo. El pueblo de Dios. Y aquí hay parte del pueblo. Somos muchos aquí, pero solo somos una minimísima parte del pueblo de Dios que está compuesto por millones y millones y millones alrededor de toda la tierra. Si tú quizás hace poco que vienes a la iglesia y piensas que los creyentes somos pocos, te equivocas. Hay muchos millones y millones y millones de creyentes alrededor de toda la tierra. Quiero decirte algo. El libro que más se lee cada año en el mundo, ¿tú sabes cuál es? Es la Biblia. Tiene miles de años, pero sigue siendo el libro más actual y el libro que más se lee en todo el mundo. Y el cristianismo es el que más está creciendo en el mundo. Algunos hacen más ruido y algunos podrían pensar, no, es que los tales están creciendo más. No, lo que pasa es que hacen mucho ruido. Hay muchos cristianos en China que no pueden confesar que son cristianos porque si no los ejecutan. Se reúnen en casas ocultas, en lugares donde nadie los descubra. Pero en China cada día se convierten miles y miles de personas en Cristo. El pueblo de Dios es muy grande. Dios le decide levantar un nuevo pueblo. Hace un pacto con nosotros. Ahora, ¿cómo es ese pueblo? ¿Qué características tiene ese pueblo? Es un pueblo que tiene a Dios como su Dios, al único Dios verdadero. Dice Tito capítulo 2, hacia el final de la Biblia, Tito capítulo 2, después de Timoteo, y versículo 14, hablando de Jesucristo, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se entregó para rescatar, restaurar y redimir a un pueblo que es pueblo de Dios. El pueblo de Dios se llama pueblo de Dios porque le pertenece a Dios. Dios es su Señor. Es un pueblo que obedece a Dios, que sigue a Dios, que sirve a Dios, que ama a Dios, que adora a Dios, que proclama a Dios. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Además es un solo pueblo. Israel era una sola, compuesta por 12 tribus y muchas familias, pero era un solo pueblo. Dejó de serlo y dejó de ser pueblo. Nosotros somos muchas familias. Cada iglesia local es una familia. Y cada creyente tiene que estar ubicado en una familia. No puede ir de una familia a otra. De eso ya no voy a hablar más porque lo he hablado muchas veces. Cada uno tiene su familia. Pero somos parte de un pueblo. El pueblo es solo uno. Yo y los que estamos aquí y los de la iglesia que está ahí abajo en Cartellá, al ladito, somos del mismo pueblo. Y los que están más arriba en el Carmelo son también del mismo pueblo. Y los que están bajando por Raipuis aquí también son del mismo pueblo. Son del mismo pueblo, cada uno con su familia, pero somos del mismo pueblo. Y qué hermoso cuando hace poco en el Arco de Triunfo tantos de tantos lugares se pudieron juntar para proclamar a Cristo como un pueblo. Un pastor decía en una ocasión que algunos piensan que en el cielo habrán distintos distritos para las distintas tribus.
No, yo soy de la tribu tal y yo cuando vaya al cielo estaré con lo de la tribu tal en tal zona. No. Ahí en el cielo ya no habrá diferencia de ningún tipo, y no habrá denominaciones, ni habrá que si pentecostales, que si bautistas, que si no sé cuántas tistas más. Ahí estaremos todos juntos, unidos, adorando al Señor. Aquí en la tierra, cada uno en su familia, proclamando a Cristo y haciendo su labor en el lugar donde Dios lo ha puesto. Por eso tampoco hagas viajes astrales. O sea, no viajes a tu país y vuelvas cada día. No, si Dios te ha puesto aquí, plántate aquí y ponte plomos en los pies para que no te suba por otro lado. Porque cada uno tiene que estar en un sitio, no en dos, ¿verdad? Pero somos un pueblo. Un pueblo. Y además es un pueblo que tiene una claridad, una clara identidad. Y la gente nos tiene que conocer y poder decir, esto es pueblo de Dios. A Israel se le conocía y tenía una identidad clara. Sabían a quién servían, a quién adoraban, quiénes eran. Nos ha dicho Primera de Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tenemos una identidad clara. No somos llamados a mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo, tenemos que predicar al mundo, pero no nos podemos mezclar con el mundo ni con las costumbres del mundo. No podemos hablar como el mundo, ni vestir como el mundo, ni pensar como el mundo. Tenemos que ser diferentes. Y ahora en verano, más todavía. ¿Sabéis por dónde voy, no? En todos los sentidos. Somos un pueblo diferente con una identidad. Y tú eres pueblo cuando estás aquí, y eres pueblo cuando estás en tu trabajo, y eres pueblo también cuando estás en la playa. Y eres pueblo cuando estás en cualquier lugar. También eres parte del pueblo. Tenemos una identidad. Somos diferentes. Un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Y con un sentimiento. Con un sentimiento. Si yo ahora dijera, voy a hablar del pueblo boliviano. Yo sé que los bolivianos empezarían ahí a fluir algo dentro, ¿verdad? Ay. Dijera, voy a hablar un poquito del pueblo hondureño. Ay, pastor, sí. Bueno, pues hermanos, si yo digo, voy a hablar del pueblo de Dios, tiene que sentir algo mucho más fuerte. Mucho más fuerte tiene que fluir dentro de ti. El solo escuchar pueblo de Dios tiene que hacer que tus entrañas se estremezcan. Que tus entrañas se estremezcan. ¡Wow! Soy parte del pueblo de Dios Santo. Allá en el cielo no habrá españoles, ni habrá bolivianos, ni habrá colombianos, lo siento, no habrá nada de eso, ni franceses, ni nada. En el cielo solo habrá hijos de Dios, hijos del pueblo de Dios. Así que ve practicando en esta tierra. Ve practicando en esta tierra. Hay una camiseta que me gusta llevar, y es la de Barcelona, no del fútbol, por favor, ¿eh? Ya he decidido no hablar del fútbol. Una camiseta de Barcelona, y no porque yo soy de Barcelona, que lo soy, ¿verdad? Sino porque Dios me ha puesto a servir en Barcelona. Si un día Dios me llevara a Venezuela, pues en Venezuela me pondría una camiseta de Venezuela. Lo digo en serio. Si Dios me llevara para servir en Venezuela, yo no me pondría la camiseta de Barcelona ni. ¿Ya qué pinta Barcelona? Barcelona se quedó allá. Ahora Dios me ha puesto en Venezuela, me pongo la camiseta de Venezuela. Alguien me decía ayer, pastor, una cosa me gusta, que usted dice las cosas claras, lo que voy a seguir diciendo. A veces hemos tenido concentraciones ahí aquí en Barcelona para proclamar a Cristo y veo banderas de no sé cuántos sitios. Digo, bueno, tu bandera está bien, pero hermanos, estamos en Barcelona para ganar Barcelona, ¿verdad? Y tenemos que tener claro a lo que el Señor nos llama, porque a fin de cuentas ahí arriba no nos llevaremos ninguna de esas banderas.
ahí no sirven, no podrán entrar. Ahí solo habrá una bandera, la bandera de Cristo. Entonces tenemos que practicar aquí en la tierra. Somos un pueblo, llamados a amarnos los unos a los otros como un solo pueblo. Como un solo pueblo. Los de Santa Cruz tenéis que amar a los de La Paz, lo siento. Y los de la Sierra tenéis que amar a los de la capital. Yo sé, no, es que sí. Y los españoles tenemos, bueno, y amamos un montón a nuestros hermanitos, ¿verdad? Gitanos, que son una preciosidad. Yo tengo familia gitana, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. No hay diferencia en Cristo, no hay diferencia. Somos iguales. Somos iguales. Unos más guapos y otros más guapos todavía, pero somos iguales. No hay diferencia. Como veas a alguien feo, tienes que cambiarte las gafas. Y si no usas gafas, ya estás muy mal, ¿verdad? No, somos todos guapos, porque tenemos a Cristo y somos del pueblo de Dios. Dile a tu hermano, qué bueno que somos del pueblo de Dios. Así que a partir de ahora, cuando te digan, oye, ¿y tú de dónde eres? Del pueblo de Dios. Y nos vamos a gozar, vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de todo lo que tenemos por delante. Que el Señor hoy os conceda un día de mucha bendición, ¿verdad? Que mañana, pasado, todos los días el Señor os conceda mucha bendición. Sigo insistiendo, aprovecha este mes del fuego, no desaproveches. Algunos, si no has conocido, ven y experimenta. Ven y experimenta. Vamos a disfrutar de los días que el Señor tiene por delante y a seguir disfrutando de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dos cosas muy claras tienes que tener cada uno de los que estamos aquí. Primero, que somos hijos de Dios. ¿Tú tienes claro eso? Amén. ¿Y por qué? Y tenerlo bien claro bíblicamente. Y lo segundo, que somos pueblo de Dios. Y tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Ruth, y con esto termino. Ruth le dijo algo a su suegra, porque su suegra se había quedado viuda y habían muerto sus dos hijos. Estaba ella sola con sus dos nueras, y sus dos nueras no eran judías, no eran del pueblo de Dios, eran de otros pueblos. Y ella le dijo, oye, mira, ya no tenéis ninguna obligación, volveos a vuestro pueblo y a vuestros dioses. Y una de ellas dijo, está bien, me vuelvo. Pero Ruth dijo, no, yo no me voy, yo me voy contigo, a donde tú vayas yo iré. Pero dice algo muy interesante, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Que cuando evangelizamos a la gente y la gente reciba a Cristo como Salvador, pueda decir, a partir de ahora, tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Porque Dios no tiene hijos sueltos por allá desparramados. Dios tiene a un pueblo. Y Dios un día vendrá a buscar a un pueblo para llevárselo con él. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Te bendecimos, te exaltamos. Y gracias por la palabra preciosa que tú nos hablas cada vez, Señor, y por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo de refrigerio y ahora, Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana. Sigue mostrándote, sigue hablando y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga muchísimo.